La Iglesia Universal, Colosenses 1:18. Ahí podemos ver que dice que Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de escudriñar tu palabra y a través de ella somos fortalecidos, somos consolados. Ahora cada día entendemos más las palabras de tu Hijo cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de la boca de mi Padre. Y que eso nosotros lo sigamos aprendiendo por experiencia. Cada situación, cada prueba, cada tentación, nos acordemos de todas esas promesas maravillosas escritas en tu palabra, sabiendo que tú eres un Dios fiel, que tú eres soberano, y eso nos lleve a descansar, aprender a tener contentamiento, a tener gozo, paz en cualquier situación. Y tú sabes lo débiles que somos. A veces siempre tendemos a guiar nuestras oraciones por nuestras debilidades, por lo que nosotros quisiéramos que fuera, que nos parezca mejor en nuestra propia mente, pero sabemos que tu voluntad siempre es perfecta y siempre es agradable y es infinitamente mejor. Por eso hoy nos rendimos ante ella, orando por Carlitos, orando por Karen, por las dos nenas, por mi hijo Gabriel, para que ellos también recuerden la palabra que han aprendido también, y que recuerden que siempre se les dijo: aunque ahorita no pasen situaciones complicadas, escucha y aplica la palabra, porque tarde que temprano vas a necesitar recordar. El Antiguo Testamento está lleno de historias donde Dios siempre exhortaba y siempre les decía: acordaos, acordaos, porque recordar lo que tú has sido y lo que has hecho y lo que has logrado en nuestra vida, pues eso siempre nos va a dar esperanza y nos va a dar gozo. Que así sea con cada uno de ellos y también con todos los demás enfermos que están pasando alguna situación en la iglesia, que vayan a la palabra, que estén en la palabra, que vivan en la palabra, porque no hay otro atajo, no hay otra manera en la que podamos sostenernos, que estemos en ese mismo sentir todos. ¿Para qué? Para que respondamos por fe y no por vista, y eso te glorifique a ti. Ponemos en tus manos este estudio, en Cristo Jesús oramos, amén. Ok, entonces aquí vemos, regresando ahora sí al tema que estamos viendo, Colosenses 1:18 y Efesios 5:23 también. Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y la iglesia se describe como un cuerpo. Y luego en Hechos 20:28 dice que Él la compró a precio de sangre, con su propia sangre. Sangre, acuérdense, es sacrificio, toda su muerte expiatoria. Y cómo nos convertimos o cómo somos llevados al cuerpo de Cristo. Colosenses 3:15 nos da la respuesta. Colosenses 3:15 dice que nosotros somos llamados el cuerpo. O sea, Él nos llama al cuerpo. Ya vimos que somos bautizados al cuerpo. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos injerta de las tinieblas a la luz del mundo, al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Esa es la manera como todos llegamos al cuerpo, por obra del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento también describe cómo creyentes se unían en grupos pequeños a adorar a Cristo. Había iglesias locales. Ahorita hablamos de la iglesia en general, universal, cristiana, pero se desprende de iglesias locales. Y en el Nuevo Testamento vemos que así empezó. Se reunían en pequeños grupos, adoraban a Cristo, recibían instrucción de las Escrituras. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades los unos a los otros, para que oraran y para que pudieran evangelizar. Así era en los inicios. ¿Dónde se reunieron los creyentes antes de que tuvieran edificios de reunión? Romanos 16:5 dice que en las casas. Romanos 16:5 se reunían en las casas.
Y Hechos 27 dice que cuando se reunían el primer día de la semana. ¿Y qué eran las 4 cosas más importantes que ellos hacían como iglesia? Hechos 2:42 dice que Hechos 2:42, enseñanza, partimiento del pan, la comunión y la oración. Enseñanza, partimiento del pan, que eran las reuniones ágape, donde había literalmente una comida verdadera, literal. Había comunión y oración. En eso se enfocaban cuando se reunían en las casas. Pero luego Efesios 4:11-12. Efesios 4:11-12. Ya se empezó a organizar mal la iglesia porque Dios levantó hombres dotados, apóstoles, evangelistas, profetas y pastores y maestros, los que iban a liderar la iglesia. ¿Y para qué los levantó? Para equipar a los santos. Ahí el texto también lo dice. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para esto levantó a los apóstoles, evangelistas, profetas y maestros. Que acuérdense que en aquel entonces aún había apóstoles y aún había profetas al comienzo de Hechos. Que ya después ya no hay, en el sentido que hubo que en aquel entonces profetas y apóstoles. Hoy nada más a evangelistas, pastores y maestros. Eso también es importante recordarlo. Ancianos eran supervisores. Y vemos en Tito 1:6-9, cuáles eran las calificaciones o el carácter, los requisitos que tenía que tener un anciano, un pastor. También en 1 Timoteo 3:1. 1 Timoteo 3:1-7. Y vemos las dos principales responsabilidades de un anciano era pastorear al rebaño y ejercer supervisión. Tenían que pastorear al rebaño y ejercer su supervisión. Primera de Pedro 5:1-2. Primera de Pedro 5:1-2. Y luego Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Ahí vemos la responsabilidad de nosotros como creyentes hacia estos ancianos, porque ahí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetarse a ellos. ¿Por qué? También lo dice ahí, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, dice. Entonces hay una responsabilidad de parte de los ancianos, de los pastores, pastorearnos y ejercer supervisión en nosotros, pero también es una responsabilidad de parte de nosotros hacia ellos, obedecerlos, sujetarnos a ellos y pues no quejándonos ni hacerles difícil su trabajo, obedeciéndolos en todo, porque no hay mejor regalo o bienestar para un anciano, un pastor, ver que sus hijos andan en obediencia, ¿no? Que la iglesia anda en obediencia. Y después vemos a los diáconos. Diácono es siervo, significa siervo. Y obviamente estos diáconos deben ministrar la necesidad del rebaño bajo la dirección de los ancianos de la iglesia. Y también ahí en Timoteo vemos las calificaciones, los requisitos para los diáconos. Primera de Timoteo 3:8-13. Primera de Timoteo 3:8-13. Esto es importante porque hoy día muchos se autonombran pastores o la iglesia los presiona y se ponen al pastorado porque pues hablan muy bien, tienen carisma, tienen carácter, tienen elocuencia, pero se les olvida que tienen que cumplir los requisitos de la Biblia y esos los pasan por alto y luego por eso hay muchos problemas
pues tanto con los pastores como con los servidores. Porque también los servidores tienen que cumplir unos requisitos según ahí 1 Timoteo 3:8-13 que les dije. Y a veces nada más, pues se quiere servir. Pues órale, hace falta para rellenar. ¿Sí? Y luego por eso vienen los problemas. Chismes, contiendas, pleitos, unos con otros. Ya se están comiendo unos a otros con su lengua. ¿Por qué? Porque no deberían de estar sirviendo en ese lugar como diáconos o como pastores. No están capacitados. Por eso es importante. MacArthur dice que él es muy estricto, bueno, es más diligente en estas cosas y a veces lo tachan como de exagerado, pero él dice que él se quiere rodear de personas que estén llenas del Espíritu Santo verdaderamente, porque eso evita muchos problemas. No todos, porque sabemos que en la iglesia, en las ovejas, siempre hay débiles, hay fuertes, maduros, o hay incrédulos, ¿verdad? Y va a haber problemas, pero al menos en el liderazgo, pues sí, tomar en cuenta que deben de ser hombres dotados conforme a la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera manos a la ligera cuando tomara estas decisiones, que tenía que ser muy cuidadoso cuando eligiera algún anciano. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, algunos de ustedes ya se lo saben, que dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar de congregarnos. Debemos animar a otros a venir a la iglesia, a oírles, aunque a veces pues la iglesia se crece y crece y crece y es complicado pues que conozcas a todos. Y hay veces que ni cuenta te das de que alguien no viene, a menos que hayas entablado una relación más íntima con ese hermano o con esa hermana, ¿no? Pero si no, pues no te das cuenta. Pero mientras podamos hacerlo, tenemos que animarnos unos a otros. No debemos esperar a tener el tipo de fe que ellos tienen, porque acuérdense que unos tienen una fe más, pues van en grados, por decirlo así, de acuerdo al conocimiento y a la obediencia bíblica, y pues no todos van a tener la misma fe. Debemos observar sus vidas piadosas y seguir su ejemplo de fe de aquellos que van caminando maduramente y que están dando muestras pues de su madurez, de andar en el Espíritu Santo como un estilo de vida. ¿Cómo debemos actuar hacia otros miembros del cuerpo? 1 Corintios 12:25 lo dice. 1 Corintios 12:25 dice que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, sin favoritismos, sino cuidándonos unos a otros. Y entonces tenemos que apoyar especialmente a los que son nombrados para predicar y para enseñar, como lo dice 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y luego Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseñe la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entonces, ahí tenemos que ser agradecidos y apoyar a los que nos enseñan y nos predican, ¿no? Especialmente pues, los pastores y especialmente los de la iglesia, ¿no? Y luego ya entendiendo todo esto, vamos a ver la comunión. La comunión, que ya la conocen, ¿qué significa? Koinonía. Comunión dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa un poco más ampliamente esta palabra? Participación con otros en un propósito común. Participación con otros en un propósito común. Eso es lo que significa un poco más amplio la palabra koinonía. Así como tenemos comunión con otros creyentes,
Es la misma comunión que tenemos que tener con Dios también. Y debe de haber unidad dentro de la iglesia. Fíjense el deseo de Dios para cada iglesia local. Primera de Corintios 1:10. Ahí vamos a ver cuál es el deseo de Dios para cada iglesia local. Ahí dice que tenemos que estar unidos en la fe. En cuanto aquí no se refiere a la fe salvífica, sino a la doctrina, que todos tengamos el mismo sentir y obedeciéndola todos de la misma manera. Así vamos creciendo todos, pues juntos, ¿no? Efesios 4:2-3. Efesios 4:2-3. Dice, aquí vamos a ver qué es lo que promueve la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, ¿cómo? En amor. Amor ágape. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía y sabe que hay diferentes caracteres, diferentes comportamientos, y tenemos que ser humildes y mansos unos con otros, para tener paciencia unos con otros y soportándonos nuestras fallas unos a otros. Entonces nuestra responsabilidad es esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice el versículo 3. Efesios 4:2-3 que les dije. ¿Y cómo te esfuerzas en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Pues siendo humilde, manso y paciente, soportándonos unos a otros, pidiendo perdón, arreglando las situaciones, mientras dependa de ti, estar bien con todos. Filipenses 2:1-4. Filipenses 2:1-4 dice, ahí nos va a decir cuál es la clave para mantener la unidad dentro del cuerpo. El versículo 3 de ahí de Filipenses 2:3, la clave es, no hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino como con una actitud humilde, que cada uno de nosotros se considera al otro como más importante que tú. Lo parafraseé. No hagas nada por egoísmo o por vanagloria, sino con humildad, poniendo al otro primero que tú. Viendo que el otro esté bien atendido, se sienta bien, esté cómodo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia, y ese principio lo puedes aplicar desde tu casa. Ahí a grandes rasgos es someteos unos a otros, porque nuestra tendencia es ser egoístas y siempre querer para mí, pedir para mí, todo para acá. Por ahí escuché a alguien que dijo un día, yo quiero encontrar una iglesia donde me hagan sentir especial. A ver, espérame, tú no vas a que te hagan sentir especial a una iglesia. Tú no vas a recibir, tú vas a dar. Y ese debe ser tu enfoque. No, pero es que el hermano y la hermana no lo acepta, no me corresponde, y luego me hace caras y luego le pido y él no me ayuda. No, eso no importa, entonces no lo estás dando como debes de darlo. No estás sirviendo como tienes que servir. No estás haciéndolo con actitud humilde. Lo estás haciendo con egoísmo y con vanagloria. Lo contrario a lo que dice Filipenses, ¿se dan cuenta? Y ese es un problema grave, eso es pecado. No importan los demás, no mires a los demás. Fíjate que tú estés caminando con esa santidad, porque se trata de que tú buscas glorificar a Dios. Oras por los demás, no los dejas que sigan como van. Cuando se pueda, exhortas el pecado con amor, con paciencia, con humildad, pero especialmente velad por ti mismo, cuidando tu santidad y la santidad de la iglesia, en ese sentido también. Las escrituras son claras en cuanto al creyente y la comunión, porque tenemos comunión con Dios el Padre. Ahí lo dice Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 dice Dios el Padre, Dios el Hijo, también ahí lo dice, en ese mismo versículo, y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14.
Y también, ¿con quién tenemos comunión? Con Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo y otro creyente. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Eso es muy importante porque tú no puedes decir, yo tengo comunión con Dios y con el Hijo y con el Espíritu, pero con el hermano no puedo verlo ni en pintura. No, no quiero. Me cae gordo. No lo soporto. Hay un conflicto, hermanos, porque es con todos o con ninguno. Porque acuérdate que si estás mal con tu hermano, si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a alguien que no ves? Entonces eso también hay que entenderlo. ¿Y con quién, bíblicamente hablando, no podemos tener una comunión verdadera? Con los incrédulos. Porque no estamos en el mismo sentir. Espiritualmente hablando, porque si puedes platicar con ellos, predicar el evangelio, trabajar con ellos, convivir con ellos en lo secular, sí, pero aquí estamos hablando de una comunión verdadera, porque la comunión que tienes con tu hermano o con tu hermana es la misma comunión que tú tienes con tu Padre Celestial y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Según eso lo dice 2 de Corintios 6:14. ¿Qué comunión hay en la luz y las tinieblas? 2 de Corintios 6:14, 15. Ahora estamos hablando un poquito de la comunión. La comunión implica ministrar a otros creyentes. Aparte de todo esto que estamos viendo, también ministrar a otros creyentes. ¿Por qué? Porque la comunión que tenemos en la iglesia conlleva ser parte de la vida de los demás. Ahí estamos hablando de la coinonía, ¿no? No nada más es, hola, ya vine, ya me voy. Y los conoces ahí nada más y ya. Debe haber un momento en que formes parte de tu vida, de los demás. Sabes cómo se siente, sabes sus problemas, sabes por qué orar. Y así nos cuidamos unos a otros porque nos conocemos. A veces cuando la iglesia es muy, muy grande es más complicado, ¿no? Pero sí debes de intentar con los más que se pueda para que esto fluya. Tenemos Romanos 14:19. Romanos 14:19. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Para edificarnos mutuamente. Para servirnos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Servirnos por amor los unos a los otros. Llevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál? La ley del amor. Y luego Santiago 5:16. Santiago 5:16, que dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. Esa es la comunión que glorifica a Dios, esa es la comunión que agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa si hay pleitos, contiendas, como lo estaban haciendo los corintios? Chismes, murmuraciones. Estamos haciendo todo al revés, todo lo contrario como Dios lo pide. Ahora, ¿qué ha dado Dios a cada uno de nosotros para ayudarnos a ministrarnos dentro de la iglesia? Porque Él nos ha dado algo para ayudarnos. Según Primera de Pedro 4:10-11, Primera de Pedro 4:10-11, nos dio un don especial. Porque todos tenemos dones, ya lo hemos visto varias veces. Uno o varios. ¿Y los dones son para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya sea de servir, ya sea de enseñanza, ya sea de exhortación, etcétera, todos los que hemos estado viendo. Debes de conocerlo para que lo puedas usar. Ahora vamos a ver la adoración. La adoración. ¿Qué significa adoración? En inglés significa el reconocimiento del valor de alguien.
el reconocimiento del valor de alguien o algo. En inglés eso significa reconocimiento del valor de alguien o algo. Nosotros adoramos. ¿Cuándo adoramos? Cuando damos honor a Dios por quien Él es. Lo estamos reconociendo. Le estamos dando el valor que Él se merece y que lo único que se merece es Él. Le damos honor a Dios por quien Él es. Entonces la adoración reconoce la persona, naturaleza, atributos y obras de Dios. La adoración reconoce la persona, la naturaleza, atributos y obras de Dios. Por eso recuerda que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque ahí empiezas a ser sabio cuando reconoces a Dios por lo que Él es y te sometes a su voluntad. Y eso se deriva de un corazón agradecido que produce adoración, devoción y sumisión total a Él. Y eso es 24/7, como se los he dicho varias veces. No nada más es el domingo como vas a alabar ahí. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Juan 4:23-24. Ahí dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces lo que está diciendo ahí es que debemos adorar a Dios en verdad, no en error. ¿Y cómo? ¿Cómo lo adoras en verdad y no en el error? Pues tienes que conocer la Escritura para buscar conocerlo cada vez más, sus atributos y sus acciones, y eso te va a ayudar a adorarlo más, cada vez mejor, en verdad, de la forma en que Él lo pide. Y la mejor forma de adorar es la obediencia. Tenemos que adorar a Dios en verdad, de acuerdo a la Escritura como Él lo pide. Debemos buscar conocerlo mediante el aprendizaje de sus atributos y sus acciones. Dios dejó escrito en la palabra la adoración correcta, basada en tu obediencia en la palabra. Y esa es la mejor adoración que puede ser, porque hay personas incrédulas que creen que adoran a Dios, pero basado en sus propios religiosismo o legalismo, en su propio pensar, en su propia manera, cual es inaceptable. Porque o adoras a Dios como Él te pide, o tu adoración no sirve para nada, no es. Y para que adores correctamente en verdad, pues tienes que conocer primero correctamente a Dios, ¿no? Si no, no hay manera de que tengas una adoración correcta. Entonces adoramos a Dios porque solo Él merece nuestra más alta devoción. Apocalipsis 4:10-11. Apocalipsis 4:10-11. Dice que Dios es digno de recibir el digno porque la gloria, el honor y el poder. ¿Por qué? Porque simplemente Dios creó todas las cosas. Nada más por esa razón. Ahora, la adoración también involucra alabanza. Dios debe ser alabado. Salmos 66:4. Dice, toda la tierra te adorará y cantará alabanza a ti. Cantará alabanza a tu nombre. Entonces la adoración debe de ser con una devoción verdadera, con alabanza, incluye reverencia también. Reverencia. Moisés se apresuró, se inclinaba a tierra y adoró. Dice Éxodo 34:8. Se tiró a tierra y adoró. Y hay otras citas del Antiguo Testamento donde se ve cuando adoraban, que se inclinaban. Luego ya en el Nuevo Testamento, en humildad, se acercaban a Dios. Lucas 7:1-7.
Entonces, todo eso conlleva la verdadera adoración. Recuerden, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la adoración ahora. Hemos estado hablando de la comunión de los creyentes. Y ahora quiero que entremos a ver las ordenanzas de la iglesia. Las ordenanzas de la iglesia, estamos dándolo a grandes rasgos, porque cada uno de esos temas lleva mucho más, pero estamos tratando de hacerlo lo más corto y entendible posible. ¿Y cuál es la primera ordenanza? El bautismo. El bautismo fue instituido por el Señor y practicado por los primeros creyentes. El bautismo era la declaración del creyente, una declaración donde él se identificaba con Jesucristo en su muerte, su entierro y su resurrección. Una identificación pública de esa fe. Y claramente el bautismo era practicado por la iglesia primitiva y por lo tanto creemos que esta orden debe practicarse también en la iglesia de hoy. Pero la pregunta sería, ¿por qué bautizarte? ¿Por qué? Bueno, primero porque es ordenado por Dios, por nuestro Señor. Mateo 28:19. Mateo 28:19 es ordenado por nuestro Señor. Número 2, porque era practicado por la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Era practicado en la iglesia primitiva. Hechos 2:41. ¿Y quién debe ser bautizado? Bueno, en las Escrituras vemos ejemplos de discípulos o seguidores que, ya que fueran seguidores de Cristo, creyentes y aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo bautizándose. Discípulos lo vemos en Mateo 28:19. Discípulos, Mateo 28:19. Y creyentes, Hechos 2:41. Y luego vemos a los que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 10:44. Hechos 10:44. Entonces concluimos que todos los que han confesado a Jesucristo como Salvador y Señor, personalmente cristianos, pues deben ser bautizados como una ordenanza de su Señor. ¿Y qué significa el bautismo? Bueno, ya lo dije, vamos a decirlo de otra manera. El bautismo es un reconocimiento de la identificación del creyente con Cristo. Es un reconocimiento de la identificación del creyente con Cristo. Un reconocimiento de la identificación del creyente con Cristo. ¿Dónde vemos eso? Romanos 6:3. Romanos 6:3, nos identificamos en su muerte. Romanos 6:4, nos identificamos con él en su entierro. Romanos 6:4, en su entierro. Y también hay en Romanos 6:4, en su resurrección. En su resurrección. Entonces, ¿qué estamos haciendo al bautizarnos? Estamos reconociendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Romanos 6:6. Pero también es una profesión de que aquí en adelante, del momento que fuiste salvo y te bautizaste, pues andas en una nueva vida, ¿no? Romanos 6:4. Romanos 6:4. Y nos viene otra pregunta, ¿cómo debemos bautizar? ¿Cómo lo debemos hacer? Pues una persona debe ser bautizada sumergiéndola en agua. ¿Qué significa bautizo? Baptizo con H, con P. Baptizo con P y Z. Baptizo, que significa sumergir
o hundir completamente. Sumergir o hundir completamente. Por ejemplo, en Juan 3:23, el bautismo, ahí lo bautizaron donde había mucha agua, según ahí el texto. Y cuando bautizaban ellos descendían al agua, dando a entender que había mucha agua. Hechos 8:38 también. Hechos 8:38. Por eso nos basamos en que debe de ser un sumergimiento total y completo en el agua. También el bautizar por inmersión, la imagen de descender dentro del agua y salir del agua simboliza la identificación del creyente con la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Porque entras, te agarran, te entierran en el agua, por decirlo así, y luego cuando te sacan del agua, simbólicamente estás resucitando, identificándote con Cristo. Bueno, Esa es la primera ordenanza. La segunda ordenanza es la comunión, ¿verdad? La cena del Señor. Y la cena del Señor o la comunión es una de las dos ordenanzas dadas a la iglesia por Jesucristo. La cena del Señor es una forma de recordar la muerte de Cristo. Es una forma de recordar la muerte de Cristo, la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23, 26. Primera de Corintios 11, 23, 26. Y fíjense, el pan, porque es como en memoria de su cuerpo. No es su cuerpo, sino es un símbolo en memoria de su cuerpo, el pan. Y la copa es en memoria de su sangre. La copa es en memoria de su sangre. Entonces, cada vez que nosotros participamos en la comunión, estamos proclamando la muerte de nuestro Señor. Y a la luz de esa verdad, fíjese la advertencia que hay en Primera de Corintios 11, 27, 30. Primera de Corintios 11, 27, 30. Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, o sea, sin saber ni por qué lo haces o nada más lo haces pues por rito o por mecánicamente y no tiene ningún significado para ti más que pues me dicen que lo haga, lo hago. Come y bebe juicio para sí. Son los pecados no arrepentidos, no lo estamos tomando en serio. Y por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, dice Pablo. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios es grande, es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 1, 6. Entonces vimos cómo podemos adorar mejor a nuestro Dios, las diferencias que hay entre la iglesia universal y la iglesia local, cómo exhortarnos para participar y ministrarnos unos a otros dentro de la iglesia. Vimos cómo comprender la adoración dentro de la iglesia, incluyendo la comunión. Todo eso es lo que hemos estado viendo ahorita. Entonces, esto nos lleva un poquito a entender un poco más lo que es la iglesia
la comunión, la coinonía en el cuerpo de Cristo. La iglesia local es un grupo más pequeño de creyentes. La iglesia universal es el cuerpo de todo creyente mundialmente hablando. Y la iglesia local más pequeña. Pero todos nos unimos por un solo propósito: adorar, tener comunión, recibir enseñanza de la Biblia y evangelizar al mundo perdido. Cuando vemos la naturaleza de la Iglesia Universal, podemos considerar los siguientes conceptos. La Iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo vivo. Son muy diferentes. Una organización, un club social, como algunos lo toman, es un organismo vivo. No es un edificio con oficinas. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es una comunidad de creyentes. Esa es la iglesia. La iglesia no es un programa de actividades. No es un programa de actividades. Es el cuerpo que tiene crecimiento individual. Eso es lo que es, tomando ya más claro el concepto de la iglesia. Es el cuerpo que tiene crecimiento individual. Entonces la iglesia no debe centrarse en la administración de la casa, del edificio. Sí es importante hacerlo, pero no como tu prioridad, sino en el ministerio. Orar, enseñar y todo lo que hemos estado viendo. La iglesia es personas vivas, amantes de Dios, que estamos aprendiendo y trabajando, que estamos dirigiendo y siguiendo juntos, todos, para un mismo propósito, para la gloria de Jesucristo, quien es nuestra cabeza, haciendo todo lo que hemos estado viendo aquí. De lo contrario, no estamos haciendo lo correcto y estamos siendo piedra de tropiezo, estamos dañando al cuerpo. Eso vimos en cuanto a la iglesia también, las dos ordenanzas que vimos. También vimos cómo Cristo bautiza al creyente con el Espíritu Santo y lo coloca dentro del cuerpo de Cristo en ese mismo momento, que es el momento de creer, que todos tenemos una función única dentro del cuerpo. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Entonces somos una familia, porque somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos y hermanas. Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro hermano. Hebreos 2:11. ¿Alguna vez has experimentado la cercanía y unidad con otro creyente que acabas de conocer? Cada uno debe de saber si has experimentado. La iglesia local es un grupo pequeño de creyentes que se unen para adorar, tener comunión, aprender sobre la Biblia, lo vuelvo a repetir, y evangelizar en el área local. Y el modelo de la iglesia local es formado examinando las prioridades y la estructura de la iglesia primitiva, como lo hacían antes con los apóstoles, que están escritos en el libro de Hechos, que sus prioridades eran la enseñanza, el estudio de la palabra. ¿Para qué? Para que crecieran todos los creyentes. Primera de Pedro 2:2. Y por eso vimos que dio pastores, maestros, todos equipados para edificar la iglesia, donde hay un compañerismo. Porque si vemos la iglesia primitiva, ustedes se dan cuenta cómo estaban involucrados en las vidas de cada uno de ellos. Estaban mostrándose unos a otros en el vínculo de la unidad. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues vendían los que tenían mucho vendían para que los que tuvieran poco tuvieran y todos no hubiera escasez en ninguno. En ese sentido había mucho compañerismo. Eran otros tiempos, acuérdense que pues todos llegaban de otros lugares, llegaban a Jerusalén y el convertirse a cristiano les quitaban todo lo que tenían, pues había una pobreza extrema, porque se unieron muchos así a la iglesia y imagínense,
el dinero de los que tenían no iba a durarles para siempre. Entonces, luego por eso Pablo anduvo en sus viajes misioneros recolectando dinero para la iglesia de Jerusalén. La comunión también se conocía en aquel entonces como el partimiento del pan, pero ellos nunca perdieron de vista el sacrificio de Cristo. Cuando la iglesia primitiva se reunía, los miembros se dedicaban a orar juntos y orar unos por otros, Santiago 5:16. Este es el corazón de la iglesia, reconocer a Dios como cabeza y proveedor y alinear la dirección de la iglesia con la voluntad de Dios. Todo esto es importante que lo recordemos. Muchos de nosotros tal vez ya lo habíamos escuchado, otros no. Vimos también, por ejemplo, a Pablo, que fue elegido para llevar el evangelio a los gentiles. Y acuérdense que para que alguien fuera un apóstol en aquel tiempo, pues tenía que haber sido elegido directamente por Cristo. Haberlo visto morir y haberlo visto ascender y haberlo visto resucitado. Un apóstol en ese sentido, y nada más los únicos que fueron, pues fueron 13, sumando a Pablo. Así que no hay posibilidad para alguien ser apóstol hoy día. En ese sentido, no hay. Pero fíjense, en un sentido más amplio, apóstol también se refería a algunos que no eran miembros de los 12 y Pablo, porque apóstol significa enviado en una misión. Enviado en una misión. Porque eso lo comento porque en Hechos 14:4 hablan de Barnabas. Y luego Silas y Timoteo también les llegaron a decir los apóstoles, pero no eran en el sentido de los primeros, sino en el sentido de que eran enviados a una misión. Y en ese sentido, pues todos nosotros somos apóstoles también, porque todos tenemos el llamado, la gran comisión, ¿no? De ir y a predicar el evangelio a toda criatura. En ese sentido todavía somos apóstoles, pero en el original, por decirlo de esa manera, no hay ninguno ya que diga yo soy sucesor de Pedro. No, ahí ya no. Ahora, profetas, un profeta en aquel tiempo, especialmente en el Antiguo Testamento, predecía y anunciaba por adelantado algo. Tomando en cuenta que la Biblia no estaba completa, pues Dios iba revelando progresivamente cosas, ¿no? Las verdades del Dios al pueblo de Dios, Dios se las mostraba con los profetas. Y el propósito de los profetas, como los apóstoles, era sentar la base de la verdad divina en la que la iglesia será construida, el fundamento. Efesios 2:20. Porque pues no estaba la Biblia completa y tenía que haber una base. Y esa era la función de los profetas y los apóstoles, los originales. Pero ¿qué pasó? Al completar el Nuevo Testamento, esos oficios desaparecieron porque ya no fueron necesarios. Ya está completa la revelación. Ya están ahí todos la Biblia es el fundamento ahora. Entonces ya no es necesario. Ahora los evangelistas. Un evangelista es una persona particularmente dotada cuando proclama el evangelio de Cristo. El evangelismo es algo que todo cristiano debe hacer, ¿no? Pero algunos son más talentosos que otros y tienen el llamado de evangelistas y los mandan a evangelizar en algunos lugares. Y luego los pastores y maestros. Un pastor es alguien que guía, que cuida y protege al pueblo de Dios. Enseñar es su función principal de los pastores. Orar y enseñar. Predicar fielmente la palabra de Dios, diligentemente, como Pablo le dijo a Timoteo, para que fuera aprobado. El propósito por el que Dios dio estos hombres dotados a la iglesia es un punto muy importante. Dios dio estos hombres para edificación del cuerpo. Porque ahí dice que hemos visto que hombres dotados que debían equipar a los santos para el trabajo del servicio. ¿Y quiénes son los santos? Pues todos los creyentes que estén en la iglesia.
¿Y por qué estamos siendo equipados por ellos? Para hacer el trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar dotados. ¿Quién es el responsable de edificar el cuerpo de Cristo? Nosotros los santos, no los pastores, porque ya vimos que nos edificamos unos a otros, orándonos unos por otros, y entonces, ¿quién es responsable de edificar el cuerpo de Cristo? Los santos, su principal trabajo. Cuando tú buscaste una iglesia, ¿qué buscabas en esa iglesia? ¿Una iglesia donde pudieras servir mejor y usar tus dones espirituales? Porque eso es lo que debiste haber buscado. No estar pensando egoístamente, donde me sienta bien, donde me hagan sentir bien, donde me den amor. Porque una vez fui a una iglesia y cuando estaba hasta el frente nadie me conocía, y cuando bajó el pastor ni siquiera me saludó, ni siquiera me miró. Ya por eso me resiento y ya no regresé. Esa es una tontería. Es algo que no. Ahí podemos ver lo equivocados que estamos. Debes de buscar encontrar una iglesia para servir tú y usar tus dones a servicio de la iglesia. Lo demás es lo de menos. Y tenemos que estar viendo, buscando esta oportunidad para estar mejor equipados, para servir más eficazmente en la iglesia. Siempre es importante. Ya estamos terminando el estudio. Todos los ancianos eran nombrados en cada iglesia. Hechos 14:23 dice que no había uno. Dice que eran varios los que tenían que estar en una iglesia. La pluralidad de ancianos. Para que gobernaran, para que supervisaran y para que guiaran. Primera de Pedro 5:1. Y nosotros debemos someternos a ellos. Y ya vimos cuál es la calificación que deben de tener, los requisitos que deben de tener para que sean ancianos o diáconos. También vimos el oficio y la calificación de los diáconos. Todo eso es importante, y la membresía en la iglesia también debe ser resaltada aquí. Porque fíjense, no es suficiente que vayas a la iglesia los domingos y ya. Ir a la iglesia los domingos. Pero como cristianos, estamos llamados fielmente a ser parte de la iglesia local. ¿Para qué? Para poder ministrar nuestros dones espirituales para el crecimiento del cuerpo. Ese debe de ser nuestro llamado. Entonces, fíjense, por eso nada más voy al domingo y ya. Yo ya vine, ya comí, ya me voy. Y así te la pasas días, meses, semanas, y así es tu vida. No hay economía, no hay nada de lo que hemos estado viendo aquí. No, tienes que buscar servir con tus dones para el crecimiento de Cristo. Tener comunión los unos con los otros. Y estos son los criterios para poder elegir una iglesia. La iglesia debería estar enfocada en las escrituras, enseñar sana doctrina, ser una iglesia evangelística, amorosa, y promover adoración en las vidas de los creyentes con el ejemplo. Los ancianos deben ser piadosos y deben ser capacitados y no deben tolerar la inmoralidad. Todo esto tenemos que buscar en una iglesia. También que haya comunión, tiene que haber comunión verdadera, que es fundada en la base común del evangelio. Todos los cristianos somos pecadores, somos salvados por la gracia de Dios, todos hemos sido purificados por la sangre de Cristo, y en respuesta, pues todos amamos a Cristo y hemos dado nuestras vidas a Él. Y compartimos un propósito común, ¿cuál? Glorificar a Dios y edificar la iglesia. Entonces todo lo que tú hagas o pienses en la iglesia, con tus hermanos, con tus hermanas, pregúntate, ¿estás glorificando con eso o estás edificando la iglesia? Síguele, vas bien. Pero si no, no lo hagas. Porque tiene que ir un amor genuino. Eso es muestra de que estás caminando en amor ágape con tus hermanos, como manda Primera de Pedro 1, 22, 23. Primera de Pedro 1, 22, 23.
La exhortación de las Escrituras siempre es que preservar la unidad de la iglesia. Debe de importarte más la unidad que tus derechos egoístas que a veces tienes y que por eso hay pleitos. Por eso dice, Pablo les decía, ¿que no pueden pasar la ofensa? ¿Pues es en serio que lleven el caso hasta afuera con los incrédulos? ¿Es tan difícil amar, perdonar? Tenemos que ser del mismo sentir, del mismo pensar. Primera de Corintios 1:10. Y promover unidad con humildad y gentileza. Ser humildes. Como ya dije, ver a los demás más importantes que tú. Filipenses 2:1-4. Y por último vimos que no hay comunión verdadera con los incrédulos, ¿verdad? Porque la comunión verdadera no se puede disfrutar con los incrédulos. Esto es visto, como ya dije, 2 de Corintios 6:14-15, que ya les di. Tú puedes tener amistades con incrédulos, ¿verdad? Yo también, muchos de nosotros podemos tener amistades. Pero tienes que sacar provecho de esa amistad. Porque es más fácil predicarle a alguien cuando se ha ganado tu confianza. Es mucho más fácil a que le prediques a alguien que ni te conoce y luego lo toma mal o se pone a la defensiva. Pero cuando alguien ha visto tu caminar y te conoce y se sabe que eres digno de confianza o digna de confianza, es más fácil que te siga. Porque nadie sigue a los hipócritas, ¿eh? Nadie. Entonces, busca que tus amistades pueden ser una gran oportunidad para evangelizar. Sin embargo, debe estar claro que la verdadera comunión solo se puede disfrutar con otros creyentes. Hablando de la verdadera comunión. Porque con los incrédulos siempre hay un cierto límite. Y aprovecharlo especialmente para evangelizarlos. Llega un momento en que tal vez ya te digan, ya sabes qué, se enojan y ya pierden hasta la amistad en ellos, porque nada más estás hablándole de Cristo y ya va a volver a decirme otra vez de Cristo. Y solitos se alejan, bueno, pues ya quedó en ellos, pero siempre hay que buscar esa oportunidad. ¿Y por qué no puedes disfrutar con ellos la comunión verdadera más que con los creyentes? Porque la comunión verdadera no se puede disfrutar con los que no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión verdadera está basada en nuestro amor a Dios, por el hecho de que Él nos salvó de la completa oscuridad. La unidad de la comunión verdadera debe estar basada en el amor a Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos no tienen amor a Dios. No lo conocen, aunque muchos digan que sí. Nuestros deseos no son los mismos, ¿verdad?, que los de ellos. Por lo regular, el incrédulo está centrado en la tierra. Y tú como cristiano o cristiana debes estar centrado en las cosas de arriba. Nuestro deseo, ¿cuál es? Dar honra a Dios y traer gloria a través de todo lo que hagas. Y ese no va a ser su deseo de ellos. El terreno común al pie de la cruz no es compartiendo con los que no creen. Esto no significa que cortes todas tus relaciones con tus amigos incrédulos y te alejes de ellos, no. Al contrario, que utilices esas relaciones para enseñarles de Cristo a través de tu vida y obviamente tus palabras. Tenemos que compartir el evangelio con ellos. Pero la comunión profunda y amor que disfrutamos con el Padre, el Hijo y otros creyentes, no lo vas a poder disfrutar con incrédulos jamás. En este sentido, si lo entiendes así, no se puede. Qué gran privilegio que haya incrédulos dentro de tu casa, viéndolo de esta manera, porque tú tienes la oportunidad todos los días, cada minuto, cada segundo, cada hora, de mostrarles el evangelio en tu vida y en palabra, porque viven contigo. Si desperdicias esa oportunidad dando mal testimonio y callándote, estás cometiendo un gravísimo error. Y no se diga con los que de afuera, con los que te llegues a juntar. Entonces, entendiendo todo esto,
seguimos amonestándonos unos a otros, seguimos edificándonos unos a otros, seguimos obteniendo comunión unos con otros. Y en resumen, la iglesia no debería ser solo un grupo de personas que se reúnen los puros domingos y ya. Más bien, la iglesia debe ser un grupo de personas estrechamente unidos que comparten sus vidas unos con otros libremente, lo más que se pueda, incluso entre semana. Ahí vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo, todavía me faltaba, pero eso lo continuamos si no nos permite el siguiente. El siguiente vamos a seguir hablando de la adoración. La adoración, una comunión cercana con Dios a través de la oración, como ya lo vimos, y una comprensión más profunda de Dios mediante la enseñanza de las Escrituras, que debe movernos a adorar a Dios juntos, como lo estamos viendo. Pero si Dios quiere, lo seguimos viendo en el siguiente estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de recordar todo esto, que es tan importante y que muchas veces se nos olvida y que a veces pues ya andamos haciendo todo lo contrario. Perdónanos porque pues el propósito de la iglesia es reunirnos para glorificarte. El propósito de todos los grupos de chat que tenemos hoy en la iglesia también debe de ser ese, para glorificarte y para tener coinonía unos con otros. Danos la sabiduría para poder soportarnos unos a otros, poder orar los unos por los otros y poder llevar las cargas unos a los otros en cualquier circunstancia, en cualquier motivo. Y que realmente todo esto que acabamos de aprender de hoy lo conozcamos por experiencia y no descansemos hasta que así sea. ¿Por qué? Porque el motivo principal de todo esto es que tú seas glorificado. Porque nada le da más alegría a ti como nuestro Padre que ver que tus hijos andan en paz, haciendo lo que tú mandas hacer, así como un Padre terrenal, pues lo mismo con sus hijos. Ayúdanos para que así sea. En el poder de tu Espíritu Santo sabemos que lo podemos hacer porque nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Y que cada cristiano y cada cristiana de la iglesia esté en este mismo sentir, que tú los lleves a conocer todo esto y a vivir todo esto, y que sigas corrigiendo lo deficiente en cada uno de nosotros, en esas debilidades que aún tenemos y en esas pecaminosidades que aún tenemos en nuestro corazón. Que nos las evidencies y, como decía David, examina nuestro corazón y pruébanos. Y si hay maldad en nosotros, ayúdanos a reconocerlo y a pedirte perdón y pues arrepentirnos y alejarnos de ese pecado. Gracias por esa oportunidad, este privilegio de poder de reunirnos entre semana nosotros, buscando glorificarte a ti y edificarnos unos a otros en el amor y en las buenas obras. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.